Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Bueno, gracias por confirmar. Bueno, veo que hoy tenemos a Yuri Caterin, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Bien, profesora. Trabajando, pero bien. Sí, yo vi como un correo, sin embargo, pues estaba como dirigido a la lectiva de salud, entonces ahí quedé confundida y no supe qué era, cuál era la situación. Entonces, si quieres, cuéntame y, y miramos cómo resolvemos, ¿vale? Ok, listo, profe. Lo que pasa es que yo soy estudiante de la licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés. Entonces, yo debo de ver pues, esta materia lectiva no disciplinar, pero entonces como el programa que yo estoy cursando pues se cerró. Ok, Y esta materia pues me la pusieron con los de cultura física, si no estoy mal. sí, Entonces pues yo soy estudiante de la jornada nocturna, ¿sí? ok. Entonces yo no, pues no, tampoco sabía que me habían programado, o bueno, sí, me habían puesto esta clase en horas de la mañana y pues yo hablé con la profe, con la directora del programa. Entonces le dije pues que yo no me podía conectar porque pues yo trabajo, hasta ahora estoy trabajando, ahorita porque están en descanso los estudiantes y Sí, medio me pude conectar, igual ahorita yo creo que me desconecto, profe, qué pena contigo, pero pues sí, como para avisarte y decirte, no sé, porque la profe Angélica me dijo que había enviado un correo, sí, y no le han pero, contestado. pero no sé si exacto Sí, si lo habías visto, si no sé. sí, yo quedé loca y pensé que de pronto el director nos iba a dar claridad con respecto a la modalidad de trabajo, ¿sí? Entonces, pero yo dije, pero esta es la lectiva 3 y es coaching deportivo y la que estaba ahí como escrita era salud. Yo creo que la profe se equivocó entonces. Ah, bueno, listo. Ah, o sea, Bueno, de salud ocupacional, sí, ¿cierto? salud ocupacional, exacto. A esa fue la que yo, pues me dieron opción para que yo me inscribiera a esa. Ah, imagínate, tú estás en coaching deportivo. Ah, Y entonces yo ahí quedé como, ¿what? Pero estás en mi lista de, pues imagínate la que da registraduría. Entonces yo no sé cómo quedaste registrada al fin. ¿Mm? porque se supone que a mí me dieron la opción para inscribirme a la de salud ocupacional, pero pues no, no tengo idea, profe, la verdad, no sé. Me Y tocaría en, hablar con la profe, con la directora del sí, programa. sí, y en el Moodle estás en mi Sí, asignatura, ¿cierto? sí, profe. Por eso, no sé cómo sería, cómo quedaría el tema. Bueno, pues no sé si también te llame la atención, pero tampoco quiero que se cruce como el tema y después resultes No, cursando profe, en el igual es mismo que mira, tema. lo que pasa es que igual esta materia, o sea, pues debo de verla porque pues las que están en mi carrera pues ya no se están ofertando, ¿sí me hago Sí, entender? ya, ajá, sí, ya deja de existir Exacto, el porque programa. pues en ese tiempo pues habían unas de inglés, pero pues ahora a mí me hablan de deporte y yo como que no sé absolutamente nada de deporte. Profe, qué Entonces, pena. no sé. Dime, Lo que pasa es que de pronto a la compañera la escribieron en electiva 3 y no en electiva en la 4, lectura es salud 4. ocupacional. Entonces Sí, tendría que pronto decirle a la directora del programa de ella que la materia que ella necesita es electiva 4 y no electiva 3. la 2. Electiva 4 creo que tiene un horario más tarde y es salud ocupacional. No, la lectiva 4 es paralimpismo. Es la lectiva 2, la tuya, la de salud ocupacional. Ah, no, mentira, sí, profe, perdón. Ajá. Lo que pasa es que antes, en cultura física se llamaba salud ocupacional. Sí, Perdón. sí, sí, sí. No, sí sigue llamando así, pero ahora es una electiva. La electiva uno es recreación, la 2 es salud ocupacional, la 3 es coaching deportivo y la 4 es paralimpismo. Eh, pues sería chévere de pronto que conocieran muchos de los aspectos del coaching deportivo, eh,
porque hay aspectos de la comunicación, digamos que mucho del lenguaje, ¿cierto? Que podrían servirte. Sin embargo, ¿qué me da de pronto, pues digamos que me genera curiosidad? Aspectos más como del número de créditos, de las horas, digamos que todo esto que viene el componente de cada asignatura. Ese es el que me inquieta un poquito. ¿No? Eso. Sin embargo, yo hoy le escribo al director que pues este tema es bastante urgente y obviamente estás inscrita en mi Moodle. Ya me imagino que de pronto pues te había revisado alguna que otra cosa, de pronto el DEA, y pues no sé si te dejen aquí o qué hacemos. Entonces, la idea es resolverlo hoy, ¿listo? Listo, profe. Pues más sin Pero, embargo, aquí le estoy escribiendo a la profe a sí, ver qué me dice, porque pues sí quedé como confundida. sí, No, o pero sea, si yo cuando quieres, vi las grabaciones y que hablaban de deporte, yo no, ¿y esto qué es? O sea, estoy súper perdida. sí, claro, te entiendo. Pero si quieres, regálame ahí por el chat tu número de celular y también pues te marco, te escribo. Listo, ¿Listo? profe. Ya te lo envío, gracias. Bueno, listo, bien. Sí, porque yo la primera sesión, la segunda, ya vamos para la tercera y yo, pero ¿por qué no, de pronto no? Pero si me sonaba tu nombre en un correo, yo dije, ¿será la misma, la Sí, misma estudiante? Y sí, listo. Por si ahorita te tienes que desconectar, entonces si yo le pregunto al director con relación a tu caso y lo charlamos. listo, profe, gracias. Bien, 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 bien. Entonces, nosotros vimos algunos de los aspectos más conceptuales la semana pasada, ¿no? Eh, Alguien que me cuente entonces cuáles son esos tres actores principales dentro del coaching. A ver si se aprendieron los nombres. José o Julián. Qué pena, profe, no te puedo colaborar en este momento porque es que voy del trabajo para la casa hasta ahora, entonces Ah, estoy sí, 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 conectado sí. desde el celu, Te entonces demoras no un tengo los poquito. apuntes aquí, pero ya Listo. por ahí 15, 20 llego a la casa. Vale, vale. José, entonces Dime, profe. te figuró, ¿cuáles son los actores principales del coaching? ¿Te recuerdas? Uy, ¿O dame no un recuerdas? segundo. No, pero se pueden buscar. Dame un segundo. Listo. ¿Sí o no? Son tres. Uno al cual Pues denomina... aquí, Eso, aquí dale. tengo uno que se llama Timotín, creo que se pronuncia. Ah, bueno, Timothy Galway, Sí, señorita. el padre del coaching deportivo, ¿sí? Tomás Lonash. Ujú. Y el otro no estoy seguro si es Jean Selman. Jean Silman. Ajá.
Por aquí salen otros que dice Rafael Echeverry, Ajá. John Will Tomer, Will Wilmore. More, es Ajá. eso. Eso. Entonces, bueno, estos autores, digamos que identifican dentro de las relaciones unos aspectos estructurales, ¿no? De lo que sería la relación del coaching. Mm, digamos que existen tres actores en esa relación. Uno primero, uno primerito, que es el coach, ¿cierto? Que nosotros, digamos que en palabras a nivel de español, diríamos que es el entrenador, ¿cierto? Sin embargo, como sabemos, pues muchas de las corrientes trabajan pues estas raíces más, más de la forma en cómo se da esa acción, ¿no? El de entrenar. Entonces, el coach. Este actor entonces es el líder, digamos que un tanto, quien lleva el proceso, lo guía, ¿cierto? Toma un tanto de control dependiendo de los objetivos y las metas que se establecen. ¿Mm? Quien recibe ese proceso, o sea, nuestro cliente, nuestro deportista, ¿cierto? Como lo deseemos denominar, es el coachee, ¿sí? Yo ahorita les escribo cada uno de los términos. ¿Mm? Y el proceso mismo, esa transformación, ese cambio, ese trascender, es el coaching, ¿sí? Entonces son estas tres palabras importantes en lo que se denominaría pues el proceso mismo. ¿Listo? Coach, entrenador, coachee, cliente, deportista, quien recibe el proceso, y el proceso mismo que es el coaching. ¿Listo? Hoy, ¿qué vamos a trabajar? Digamos que algo que interesa dentro del coaching y es llegar a la autoeficacia, ¿sí? A la autorrealización. ¿Mm? Ustedes se dan cuenta muchas de las que se corrobora, ¿sí? Una teoría específicamente y muchas corrientes son, digamos, o están basadas en esta teoría y es la de Maslow, ¿no? La autorrealización. ¿Mm? ¿A través de qué? La motivación, ¿sí? A través de pronto del enfoque de generar, ¿cierto? Desde lo más básico hasta lo más complejo, una serie de soluciones, de herramientas para poder sentirse completo, por decirlo así. Exitoso, como llamaríamos en el mundo de las organizaciones. ¿Mm? Entonces, vamos a iniciar con la autoeficacia. ¿Mm? Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar. Quien piensa en ganar lleva ya un paso adelante. ¿Qué piensan de pronto de esta frase? Bueno, José, que estás ahí activo. Quien piensa en fracasar ya fracasó antes de intentar. Quien piensa en ganar Pues, lleva ya un paso adelante. profe, que todo va en la mentalidad, todo va de motivación. Si yo siempre tengo la motivación y es decir, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, pero si tengo la mentalidad de que me va a ir mal y todo lo tengo negativo, pues no me van a salir las cosas bien. Entonces Eso. todo va desde la mentalidad, la motivación, Ajá, siempre para adelante, muchachos. siempre nos dicen eso, ¿no? No piense negativo porque pues así mismo se va, digamos que, a fluir, ¿sí? Las situaciones. ¿Mm? Y eso Eh, lo tenía de experiencia, porque yo antes le tenía mucho miedo como cuando llamó psicología, profe, que yo le decía que le tenía como miedo al éxito, uh-huh. pero si yo no cambiaba esa mentalidad no podía hacer nada nuevo. Entonces me tiré al agua y dejé los míos al lado y uno hace las cosas bien y le salen bien. Sí, claro, digamos que hay ciertos aspectos que nos generan eso, digamos que miedos, pero esos miedos son irracionales, ¿sí? Esos pensamientos son irracionales, es decir, no tienen como un juicio, una base fundamental, ¿sí? En el cual se prospere, por decirlo así. ¿Mm? Y a eso lo crea a veces, pues obviamente las experiencias, digamos que esas situaciones pasadas que no se lograron resolver, ¿sí? O que generan
de una u otra forma una expectativa un tanto negativa, ¿sí? Entonces, el coaching deportivo es un proceso de entrenamiento-aprendizaje. ¿Alguien quiere hablar? No No, veo. profe, pues yo quería ahí como de pronto participar, de pronto no entendiendo la frase que tú dices, es como viéndolo desde el punto de vista en que uno tiene que de pronto saber qué es, saber qué conocimientos tiene y hasta dónde puede llegar y qué puede lograr, ¿no? En caso de que, digamos, si yo, en caso de ser entrenador, pero si no me creo yo que soy entrenador, pues ¿quién me va a creer? Entonces, si yo ya pienso negativamente, pues obviamente voy a tener fracaso en la vida, por decirlo así. Entonces, yo pienso que es como alimentar un poco la autoestima, el saber su conocimiento, el saber quién es y qué puede lograr, inclusive creerse un poco más para así cada día seguir avanzando un poco, es lo que reflexiono de la frase. Ajá, exacto. Mira que tú mencionas algo bastante importante. Ciertos valores con referencia, obviamente, a mis habilidades, al concepto que tengo sobre mí, ¿sí? A mi propia percepción, ¿sí? Obviamente, si es un tanto debilitada, si está, digamos que tan frágil, ¿sí? Eso se ve, ¿sí? Se nota. Se nota en nuestro hablar, se nota en nuestro actuar, en nuestra toma de decisiones, ¿sí? Digamos, en todo aquello que puede dar cuenta obviamente, de ese mapeo que nosotros hacemos sobre nosotros mismos. ¿Mm? Y entre esos, pues obviamente está la autoestima y todos los autos, ¿no? El autoconcepto, la autopercepción, ¿cierto? La autoconciencia, ¿sí? Específicamente. Muy bien. Entonces el coaching es un proceso de entrenamiento-aprendizaje, que consiste en despertar el talento y los recursos del deportista y no solo del deportista como actor, ¿no? Ustedes ya lo vieron, sino que también el entrenador y los diferentes directivos. ¿Mm? ¿Para qué? Para incrementar o potencializar su máximo rendimiento, ¿cierto? Deportivo y personal. ¿Mm? Deportivo en la medida en que también puede ser laboral, ¿no? Y lo podemos llevar por eso a otros escenarios, ¿Mm? A lo organizacional, a lo educativo, a lo experiencial. ¿Mm? Y eliminar esos obstáculos internos a través del establecimiento de un plan de acción, ¿sí? De un proceso, de un cambio. ¿Sí? ¿A través de qué? Pues obviamente del posicionamiento de esas metas, del establecimiento de metas y objetivos. Esto lo dice Diego Gutiérrez y Santiago Schli. Ellos son coach, ¿sí? Pero obviamente digamos que están enfocados en el coaching deportivo. Bueno, creo yo que les compartí un libro de Diego Gutiérrez, si no estoy mal. Ese libro pues no es tan denso y es bastante fructífero. ¿Listo? Bueno, hay algo que, que nos limita, así como decía José, que nos limita en ese empoderamiento. Son las barreras, son no esas barreras tanto físicas, sino las que nos ponemos a nivel mental, a nivel psicológico. ¿Sí? Esos pensamientos irracionales, ¿sí? Los miedos, las dificultades, ¿sí? Las creencias, ¿sí? Un tanto de pronto como en lo que nos basamos, ¿cierto? Obviamente digamos que hay unos valores, ¿sí? Sin embargo, dentro de esos valores a veces creamos unas falsas expectativas, unas falsas creencias. ¿Sí? Y eso también de una u otra forma nos define en nuestro actuar, ¿sí? En la toma de decisiones. Los mitos, los tabús. Eh, por ejemplo, cuando, cuando salimos de casa y después de un tiempo nos damos cuenta que de pronto no nos persignamos, ¿no? Que no nos echamos la bendición. Y pareciera que eso, ¿no? Se le atribuyera una serie de situaciones que a veces tienen una connotación negativa. Entonces nosotros decimos, ay, no, fue por tal, ¿cierto? Por tal acción. ¿Mm? Y obviamente, pues digamos que hay días de días, ¿no? Eso no quiere decir que
pues obviamente pensando en positivo, teniendo digamos que la actitud, obviamente hay que reflexionar sobre cada situación y sobre cada experiencia. Pero pues sentirse mal, sentirse triste, ¿cierto? No es que esté mal. Yo sigo un neuropsicólogo que hablaba sobre las emociones, ¿sí? Y pareciera que el hombre, o bueno, el ser humano, estuviera hecho solo de emociones negativas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si ponemos las emociones negativas versus las positivas, son muy contadas las positivas. ¿Mm? Por eso es más fácil para nosotros recordar eventos que tienen una connotación un tanto negativa, ¿sí? Y fue el ejercicio que hicimos la vez pasada. ¿Alguien quiere hablar o escribió algo? Yo, profe, qué pena, ya me debo desconectar. Sí, sí, dale, no te preocupes, no hay lío. La idea es cómo resolver el tema esta semana y pues tampoco para que te sientas ahí desorientada. Profe, ¿tú sabes si esa materia salud ocupacional sí la ofertaron? Sí, esa está, esa está. Iba a ir a mirar si de pronto tenía el horario, ¿sí? Porque Sí, sabiendo el horario, pues ya te puedes acomodar más. Espérame, dame un segundo y no, y lo miro rápidamente, ¿sí? gracias, profe. Si alcanzas ahí tiempito, 2 minuticos mientras miro el drive. Qué pena, compañeros, qué pena. No, tranquila. Entonces, compartidos conmigo. Iba a mirar, era eso. Acá. Sí, porque tendría que desligarte de mi asignatura para que el profesor pudiera ligarte pues a la otra asignatura. Es, es electiva. Electiva 2. Ah, es el profe Jaime. Mira que son ay, no veo, los jueves de 3 a 5 de la tarde. Ah, listo, profe. Bueno, igual yo creo que alcanzaría a conectarme a esa hora. Ya alcanzas, sí, yo creo. Yo creo que por eso también buscaron pues un horario que fuera más efectivo, Sí, sí, creería, señora. creería. Ah, bueno, entonces, pues ya identificando esto, yo ya le escribo al jefe, al director, tu situación y obviamente pues él me va a decir es que no sé cómo decir, desmatricular Sí, o sea, que me saquen de, de esta materia y me de esta incluyan en la asignatura otra. en el Moodle para que te agreguen a la de salud ocupacional, claro. Listo, profe. Y es un tanto más, pues claro, coherente, digamos que en sentido pues a tu pregrado. Sí, sí, porque quedé perdida. Y no, y estas ya son las últimas materias que me quedan, entonces, Ay, claro. para salir de esto rápidamente. Sí, no, 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 y que te puedas poner al día, porque si es así, entonces ya mañana tendrías pues la tercera clase y ya pues es más fácil ponerse eh, al En día con las contexto. dos anteriores. Ajá, exacto. Listo, profe. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, que estés bien. Listo. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Han entendido un tanto, digamos que la idea principal eh, de la autoeficacia, ¿sí? Primero, eh, ocultar acá. Lo primero y lo más esencial miren, si ustedes quieren ser coach, si quieren ser unos excelentes entrenadores, que ustedes los sigan fielmente, que realmente sean como ese escenario de, pues no de perfección, pero sí, obviamente de disciplina, de entendimiento, de liderazgo, digamos que ese entrenador su 10 por decirlo así, ustedes tienen que poner en su cabeza ese plano eh, en limpio, por decirlo así. ¿Mm? Y tienen que evaluar, ¿sí?
muy claramente cuáles son esas barreras, esos miedos, esas dificultades, esas falsas creencias, esos mitos y en los tabús en los que ustedes obviamente creen, ¿sí? En los que usted obviamente de una u otra forma están ahí guardaditos siempre en su mente, ¿sí? Y con los que tiene que empezar eh, a, a, trabajar, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminarlos. ¿Mm? Y solo haciendo conciencia de estos aspectos que podemos verlos como algo negativo, ¿sí? Aunque son oportunidades de mejora, ¿m? Porque ustedes los van a moldear, los van a tratar, digamos que de una u otra forma, sacarles el mejor provecho y desechar lo que realmente no sirve, ¿sí? Y van a empezar desde cero. ¿M? ¿Para qué? Para poder establecer unas metas, unas habilidades, unos enfoques en positivo, ¿sí? Que de una u otra forma van a demarcar ese perfil, ¿sí? De coach, ¿sí? Del coach 10. ¿Mm? Entonces, obviamente no es fácil identificar, ¿sí? En qué creo, qué está bien o qué está mal dentro de mi pensamiento, ¿sí? A quién les hago daño a veces con mis verbalizaciones, con mi comunicación que es no asertiva, ¿sí? Los otros no me comprenden o de pronto yo estoy diciendo un poco mal eh, o no me estoy haciendo entender, ¿cierto? Que es lo que vamos a aprender desde la comunicación, ¿sí? Hacer retroalimentación por lo que yo les decía anteriormente, ¿no? A veces nosotros como que solo votamos ideas, decimos y, ay, no me comprenden, entonces no me hice entender, ¿sí? Señor. Hola, profe. Profe, entonces, más o menos a lo que vienes hablando, quiere decir más o menos, o se refiere más o menos a la parte de los comandos que yo como entrenador le indico a mis usuarios o a mis entrenandos, como se llamen, a mis estudiantes, como en el momento que esté, ¿no? O sea, esos Sí. comandos que uno indica, por ejemplo, oh, vamos a hacer una sentadilla, no solamente como por decir vamos a hacer una sentadilla, al decir vamos a hacer una sentadilla, tienes que separar tus pies más del ancho de los hombros, tienes que ligeramente poner en diagonal tu punta de pies, en el momento de que vayas a bajar tienes que mandar la cadera hacia atrás y en el momento de que vas mandando la cadera hacia atrás, flexionas la pierna ahí y posteriormente a eso vas abriendo un poco las rodillas para tener mejor amplitud y bajar más. Eso es una, digamos, explicación mucho más completa, más pronto que uno sí lo va diciendo en la forma de que lo va haciendo, pues obviamente la persona va a entender mucho más. Entonces, pienso que va relacionado hacia eso, como hacia esa comunicación en que yo tengo con mi usuario para hacerme entender de forma satisfactoria y asimismo, pues, llegar a lo más alto, al mejor rendimiento o lo que se necesita, a cumplir el objetivo. ¿Sí? Entonces, claro, claro, entiendo, digamos que tu ejemplo. Obviamente, tú empiezas a eliminar toda esa complejidad, ¿no? Cuando uno está empezando una relación, debería ser así, ¿no? Muy claro, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, estos son los pasos, ¿sí? Pero tú le vas a preguntar al otro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer sentadillas. ¿Cómo vas a llegar a realizar esas sentadillas? Profe, yo entendí que son estos pasos, ¿sí? Y tú dices, sí, muy bien, sí lo entendiste. Algo así. ¿Mm? Cuando la relación es aún más evolucionada, cuando ustedes ya, cuando tú ya sabes que él entiende que es una sentadilla, ¿sí? Porque ya han hecho todo el proceso, tú vas soltando, ¿sí? Listo, tantas sentadillas, ¿no? Ya no tienes que realizar ese proceso de retroalimentación porque en la comunicación de los dos, en ese código, ya está instaurado, ¿listo? ¿En qué van a trabajar? Obviamente, en corregir, bueno, digamos que en aspectos, bueno, no tanto del entrenamiento deportivo, pero sí en algo que tú sepas que es, digamos que muy débil o tiene una falsa creencia, ¿sí? Es decir, no, profe, es porque no corregí esto, ¿sí? Y tú ves que de pronto desde esa mirada de entrenador, desde lo técnico específicamente, son otro tipo de circunstancias. No, mira, siento yo que te falta un tanto de seguridad, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, son aspectos más psicológicos que técnicos, ¿sí? Entonces va evolucionando esa relación, ¿sí?
Y digamos que es tan fácil para el coach identificar, obviamente pues ustedes tienen la especialidad, ¿cierto? Y es que son cultores físicos. Pero falta esa otra parte que es fortalecimiento de este tipo de habilidades blandas que llamamos o de habilidades de pronto psicológicas, ¿sí? Un tanto incluso sociales, ¿sí? Psicosociales, que le llamamos psicosociales. Obviamente lo que acabamos de mencionar, el ejemplo que tú me acabas de dar, tiene que ver con la comunicación, pero hay otros componentes de ese ser humano en el cual yo también debo evaluar y en el que debo trabajar. Aquí estoy hablando de dos partes, obviamente de ustedes, porque pues el coach no puede exigir si él mismo no se tiene claro cuáles son sus habilidades, cómo está ese mapeo allá, esa información, ¿cierto? Porque lo que yo irradio, ¿cierto? Lo que yo pido de los otros es de una u otra forma ese reflejo de cómo soy. ¿Sí? Si yo soy una persona disciplinada, si yo soy una persona bastante pura, ¿cierto? Con mis sentimientos, con mis emociones, fácilmente le puedo exigir al otro, ¿sí? Que obviamente las establezca, ¿sí? Entonces, un tanto, esto es un poco de reflexión también, ¿no? Era un poco lo que yo les decía al inicio. Entonces, ¿cómo estoy yo para poder exigir en el otro? ¿Sí? ¿Cómo instauro yo entonces este tipo de habilidades para poder exigírselas y ayudarle al otro? Si yo no soy clara, si obviamente tengo confusión, si tengo unas falsas creencias, si eso obviamente afecta al otro, pues no podría trabajar, ¿sí? Con respecto a la evolución de un otro. Entonces, vamos a empezar pues obviamente con todos los componentes de la autoestima, ¿cierto? De los autos. ¿Sí? Y la autoeficacia es eso. ¿Cómo gestiono yo dentro de mí, ¿cierto? Dentro de todos esos componentes, ¿sí? Que identifican a Faide o que identifican a José o a Julián, ¿sí? Para poder, digamos que de una u otra forma estar limpios y poder exigir en el otro. Uno primero es tomar conciencia. Entonces, ¿cómo tomo conciencia? Debo tener en cuenta que yo tengo unas dificultades. Como digo José, a mí me da miedo de pronto, ¿cierto? El sentirme autorrealizado, el sentirme exitoso, el tener seguridad frente a los otros, el sentirme empoderado. ¿No? Entonces, teniendo esa conciencia, obvio yo tengo que empezar a trabajar sobre esas debilidades. Pero, bueno, vayámonos al plano personal. ¿Sí? Si yo tengo una dificultad y es que soy, digamos, celosa, ¿sí? Algo que pasa bastante en las parejas. Pero, ¿sí? Aunque yo lo identifico en mí, ¿sí? De pronto porque hay un tanto más de base de inseguridad, de ansiedad, ¿cierto? Estos aspectos de pronto emocionales. Pero si yo digo, no, yo en las relaciones hoy no he tenido, digamos, que ese tipo de dificultad, ¿sí? No soy consciente de que es algo, ¿sí? Que está, pues, obviamente instaurado en mí y que me genera esa debilidad. Señor. Entonces, a eso hace referencia. Ese es el primer paso. Toma. Tomar conciencia para todo. Esto también pasa en el ambiente clínico. Nosotros los psicólogos cuando recibimos a un paciente que ha tenido daño cerebral o que tiene alguna dificultad un tanto más orgánica, ¿cierto? Más clínica, ese es el primer paso, que la persona sepa que es, o digamos que es consciente de que tiene una deficiencia, ¿sí? Que obviamente a raíz de una enfermedad, de una patología o de pronto de algún trauma, ¿cierto? Craneoencefálico, digamos que estos aspectos a nivel cerebral, ¿sí? Debe saber que tiene unos cambios en el cerebro. Así pasa en el coaching. Cuando tú recibes a tu cliente, ¿sí? Él o ella debe tener claro, ¿sí?
¿Cuáles son? Entonces, digamos, esas barreras, esos miedos, esas dificultades, esas creencias, esos mitos y esos tabús. Y hay que explorarlos. ¿Mm? A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que somos inseguros, no nos damos cuenta que de pronto sufrimos de ansiedad o que siempre estamos pendientes de los prejuicios, siempre tenemos ahí como esas ideas negativas y a veces no nos damos cuenta, pero obviamente hay que hacer esta evaluación inicial. ¿Mm? Siguiente paso, querer. Y a veces este querer está pues muy ligado pues a la voluntad, ¿no? Y la voluntad, como lo veíamos en psicología, es muy limitada, es corta. ¿Mm? Entonces obviamente tenemos que trabajar sobre la iniciativa de esa persona, ¿sí? Y nos tocará trabajar allí algo de la motivación, ¿cierto? Cuando nosotros establecemos esas metas y objetivos, entonces por eso les digo, hay que ser muy realistas, hay que trabajar desde estos modelos y digamos que ser muy conscientes del establecimiento de estas metas. Porque si somos muy ambiciosos, lo que les decía, nos vamos a cansar en el camino. ¿Mm? Luego de ese querer, ¿sí? Vamos a establecer un plan de acción. ¿Mm? Planear. A nosotros a veces nos cuesta planear, ¿sí? Ni siquiera lo tenemos como esa rutina y debería ser así. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? En la mañana, bueno, voy a recibir clases, listo. Ya tengo preparada mi actividad de la semana, qué tenía para hoy, hay alguna lectura, eso debí, digamos que hacerlo con anticipación. Eh, ¿Qué voy a hacer durante la semana? Tengo unas citas médicas, tengo programada una salida, obviamente para poder salir tengo que hacer ciertas actividades, ¿cuándo las voy a hacer? ¿Mm? Y planear es identificar entonces todos los aspectos, ¿sí? Que me van a dar unos resultados. ¿Sí? Dentro de ese planear están unas acciones, ¿no? Hay unas tareas, ¿sí? Y obviamente yo debo verificar que realice esas tareas, el hacer. ¿Mm? Acá me faltaría un componente y es el de la retroalimentación, ¿sí? ¿Qué obtuve de esas tareas? ¿Cuáles son los resultados? ¿Fueron positivos? ¿Fueron negativos? ¿Sí? Entonces miren que muchos de estos procesos del coaching están dados desde lo administrativo, ¿sí? Si ustedes ya vieron administración deportiva, vieron que está planear, está gestionar, está establecer objetivos, está, digamos que obtener resultados, ¿cierto? Y hacer retroalimentación. ¿Mm? Bueno, eh, ¿cómo se da la implementación del proceso de coaching? ¿Mm? Cuando yo tengo ya gestionado esa autoeficacia, cuando ya sé cómo funciona, ¿sí? Específicamente este personaje, ¿sí? Cómo funciona este coach, puedo de una u otra forma solicitar al otro, ¿sí? Un proceso parecido, ¿sí? Esa conciencia, ese saber, ¿cierto? Ese querer, ¿m? El saber hacer y el hacer. ¿M? Y entonces esta autoeficacia es un estado psicológico en el que el sujeto se juzga capaz de conseguir un logro o realizar una conducta. ¿M? En unas determinadas circunstancias y a un determinado nivel de dificultad. Yo no empiezo desde lo más complejo, ¿no? ¿Sí? Obviamente por eso se establecen unas metas y unos objetivos, ¿sí? Claros, medibles y alcanzables, ¿no? Esto lo dice también, digamos que a través del proceso de rehabilitación. Entonces, conociéndome, ¿cierto? Planteo una serie de dificultades, ¿cierto? Mi gama de dificultades en las que debo trabajar, en las que necesito un cambio. ¿Para qué? Para potencializar entonces mis habilidades que ya están, pues, o son cualidades, ¿sí? Específicamente, ¿m? Y necesito potencializar. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cierto? Dentro de esas metas a corto plazo, a mediano plazo y obviamente hay unas a largo plazo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Claros, no tan claros? ¿Complejo? Mucha información, pero bien, profe. Así como usted lo explica, a uno le queda claro. Listo. Bien. Entonces,
Para poder implementar el proceso de coaching, se necesita de entender esas creencias, ¿cierto? Bueno, es complejo, digamos, que solicitar a otros porque de pronto cree que si no se persigna, ¿cierto? Le va a ir mal durante todo el día. ¿Mm? Obviamente, viene, pues para unas personas vienen de unos valores desde casa, de unos valores religiosos, ¿cierto? De una costumbre y que obviamente está radicada pues en el entorno familiar. ¿Mm? Lo mismo pasa en el campo deportivo. Es que yo en esta jugada siempre he sido malo. Y entonces ahí ya tenemos, ¿cierto? Un proceso de prejuicio, ¿sí? Obviamente de perseverancia en ese pensamiento, ¿sí? Que va a generar una falsa creencia. ¿Mm? Y esto incide tanto que obviamente en ese hábito motor, en lo que incluso a veces se vuelve involuntario, ¿sí? Que siempre vamos a cometer el mismo error. Terminamos lo volviendo algo, sí, involuntario, un hábito, ¿sí? Y tenemos allí, digamos que esa falsa creencia, ese pensamiento irracional. Y desde allí hay que trabajarlo. ¿Mm? El poder de la mente, como dicen por ahí. Entonces, obviamente, esto está basado fundamentalmente en una información que el sujeto procesa acerca de sus propios logros o ejecuciones anteriores. ¿Mm? Una situación que nosotros podemos llamar desde la psicología traumática, ¿sí? No sé, el, el, el jugador que tuvo la posibilidad, ¿cierto? En esas últimas jugadas de hacer un gol y botó la pelota, como decimos. ¿Mm? Entonces, esa carga emocional, ¿sí? Puede generar una situación, ¿sí? Eh, que va a guardar en su memoria, ¿sí? Con obviamente una connotación negativa. Tanto así que si tú lo expones a la misma situación, ¿cierto? Obviamente en otro ambiente, ¿sí? En tiempo, ¿cierto? Específicamente en otro lugar, si él aprendió a que tiene un resultado negativo, una connotación negativa, pues obviamente en este proceso, ¿sí? Pueda que repita la misma acción, ¿sí? Y bote la pelota. Pero si yo de pronto tengo una persona que es un tanto más segura, que sabe que ese tipo de posibilidades, ¿sí? De botar la pelota existen, ¿sí? Y que obviamente tengo que trabajar en ello, ¿sí? Para cuando la situación se vuelva a repetir, ¿sí? Pueda corregir el error, ¿sí? Pueda corregir ese pensamiento. Algo así, quiero que lo vean algo así. ¿Listo? Eh, ¿Por qué? Porque tendemos como a repetir, ¿no? Esas situaciones. Y si yo le doy una connotación negativa más y le sumo, ¿cierto? Unos aspectos más emocionales, ¿sí? Y le sumo unos aspectos psicológicos y le sumo, no, el 8 por decirlo así. ¿Mm? Entonces, tengo que trabajar en potencializar también esa inteligencia emocional, ¿m? Porque de allí también surgen esos pensamientos irracionales. Cuando yo tengo experiencias negativas, siempre tiendo, digamos que de una u otra forma, a repetirlas. ¿M? En la información que obtiene al observar modelos más experimentados que él y en menor medida. ¿M? Entonces aquí vienen, digamos que de una u otra forma, las soluciones. Entonces, o fortalecer en esas debilidades, en esas ideas irracionales, ¿m? O empezar a indagar, ¿sí? ¿Por qué tenemos esa percepción de nosotros mismos? Siempre he sido malo de pronto para esas jugadas que son complejas, ¿no? Y a veces incluso les evitamos esa situación, ¿no? Y deberían exponerse a la situación. ¿No?
nosotros como entrenadores y bueno, como coach, tenemos que limitar un tanto también las acciones, ¿sí? En las que no se vea comprometida entonces esa persona. Porque si sabemos que es una persona ansiosa, ¿sí? Que obviamente se le ve, ¿sí? Cuando suda, cuando tiembla, ¿sí? Que habla y se le hace un nudo en la garganta, ¿sí? Y uno identifica estos aspectos, obviamente pues tenemos que hacer otro trabajo de respiración, ¿sí? Obviamente porque si ponemos en una situación bastante compleja, pues quedan en shock, ¿no? Y se vuelve aún más traumática la situación. ¿Mm? Bueno, en la persuasión social a la que se ve expuesto, bueno, la persuasión es algún, digamos que forma de influir, ¿cierto?, en el otro. ¿Mm? Y es también, digamos que el coaching utiliza esta herramienta, la persuasión. Bueno, obviamente, esto también está ligado a la interpretación que hacemos sobre los estados fisiológicos. ¿Mm? Por ejemplo, en el nivel de activación. ¿Sí? Nosotros tenemos un nivel de respuesta eh, que nos prepara, ¿no? Para ciertas situaciones de juego o ciertas situaciones de peligro, ¿sí? Entonces pareciera que el organismo, ¿sí? Ya empieza, digamos que, a inyectar esa adrenalina, ¿sí? Específicamente para activar nuestro proceso fisiológico y poder responder, ¿m?, a lo que nos, digamos que nos demanda el ambiente. ¿Sí? Entonces hay que entender un tanto estos aspectos. La persuasión, ¿cierto? Como coach, digamos que la forma de influir en el otro. Obviamente entender, ¿sí? Esa subjetividad de mi cliente, la interpretación que hace sobre sí mismo, ¿cierto? Y obviamente pues a través de la retroalimentación. ¿Mm? Bueno, eh, ¿qué tenemos aquí? Bueno, dentro de la implementación del proceso de coaching, podemos identificar esta frase. A igual capacidad se obtienen mejores rendimientos, ¿cierto? Las personas que se juzgan capaces. De una u otra forma, bueno, hablando en términos más modernos, más del hoy, aquellas personas que se retan a sí mismas, ¿sí? No piensan en negativo, o sea, me da miedo, no puedo, ¿cierto? Este tipo de pronto de verbalizaciones, sino soy capaz, ¿cierto? Eh, sí puedo, digamos que en esa medida de reto. ¿Mm? Y es un tanto lo que pasa hoy en redes sociales, ¿no? Porque somos muy buenos con este tipo de aspectos, ¿no? Vemos una tendencia, vemos como ciertas actividades que están como de moda y terminamos aceptando el reto y haciéndolo, ¿sí? Nos dejamos como contagiar, digamos, de estas dinámicas. Así debería pasar con las habilidades en las que no somos tan buenos, ¿sí? Entonces dijo José, ¿sí? Me voy a retar, ¿sí? Voy a empezar entonces a dimensionar en ciertas actividades con respecto a mi equipo de trabajo y voy a empezar a trabajar en ello. Entonces me reto. Y obviamente eso es coherente con mis metas. Quiero más adelante ser un entrenador exitoso, ¿sí? Y soy mi propio coach, ¿no? Bueno, cuanto más fuerte sea la eficacia o sea, digamos que esa autoeficacia percibida, o sea, cuanto más poder tenga yo sobre mi mente, ¿sí? Más control tenga yo sobre mis procesos psicológicos, ¿sí? Más retadores serán los objetivos que se establecen en las personas. ¿Sí? Más ambiciosos, como les digo yo. Más firme también será el compromiso para alcanzarlos. ¿Sí? Muchos se preguntan, ¿cómo hago yo para que no me gane la pereza? ¿Cómo hago yo para poder implementar en mí mismo, ¿sí?, la disciplina, el ser disciplinado, ¿sí?, el tener que levantarme temprano para aprovechar más horas al día, ¿sí? Y obviamente pues restaurarlas en el tiempo mínimo o en un tiempo promedio,
para poder descansar. ¿Sí? Entonces, desde ahí empieza esa limpieza que les digo yo con respecto al hacer conciencia. ¿Mm? Entonces voy a empezar a tener mayor determinación para la acción, para tomar decisiones, para tener esa inteligencia emocional que tanto necesito. Y por tanto, voy a tener un mejor rendimiento, ¿cierto? Y mejor productividad. ¿Listo? Además, aquí nos hablan de la perseverancia. A veces uno como que esta palabra la utiliza coloquialmente, ¿no? El que persevera alcanza. Pero ¿cómo hago yo para lograr esa perseverancia? ¿Mm? ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Me gustaría que Profe, hiciéramos una retroalimentación. ¿Qué sería entonces para cada uno de ustedes la autoeficacia? Señor. ¿cómo estás, profe? Qué pena contigo, es que Hola, acabé de Andrés. llegar de la casa, estaba en el centro de ortopedia, me estaban revisando la rodilla porque tengo una lesión. Entonces Ah, ya, ok. Listo. Vale, no te dale, dale. preocupes. Profe, autoeficacia, entonces, viene siendo lo que hablábamos ahorita, como esa eh, forma de yo hacer las cosas, de cómo yo transmito el mensaje para que la otra persona entienda y sepa hacer las cosas, que en caso tal de que se le pregunte, ya la persona, digamos, tenga el conocimiento y ya de pronto sepa evaluar en qué se equivocó, que en caso tal, digamos, un mortal atrás, pan, cayó de cabeza, no, profe, no, ya sé qué fue lo que yo cometí mal, no salté lo suficiente, alguna cosa así, o sea, la persona también puede autoevaluarse, más o Ujú. menos. Sí, exacto. Bien, listo, Julián. José, ¿qué piensas? ¿Qué sería la autoeficacia? José se fue. No, no, aquí estoy, profe. ¿Qué me dijiste? ¿Qué sería entonces la autoeficacia para ti? Pues yo hoy cogí la mano de lo que dijo mi compañero, profe. Como saber expresarnos a la persona, pero antes de saberlo expresar, expresarnos como que uno mismo hace el ejercicio mostrándole el paso a paso a la persona para que él después lo desarrolle, para que él tenga más conciencia de cómo se hace el ejercicio. Ujú. Entonces, la autoeficacia vendría siendo cómo gestiono yo, ¿cierto? Todos los componentes en los que esté trabajando, ¿sí? En el caso del deporte, ¿sí? ¿Cómo potencializo? ¿Mm? Obviamente, desde esa corrección de mis debilidades, ¿sí? O desde las oportunidades de mejora. Profe, Bien, señor. para mí la autoeficacia, antes pues digamos que de hablarlo en el ámbito deportivo, pues Sí. sería como la confianza de la persona. Digamos que esa confianza que tiene uno mismo para poder superar pues digamos los problemas y poder llevar a cabo digamos sus desafíos, ¿sí? Ujú, Pues digamos que eso es lo que yo conocía como autoeficacia y pues después de eso es como la resolución de problemas cuando, digamos ya hablándolo a nivel deportivo, cuando ya se le presentan a uno algunos problemas, pues tener la capacidad de uno de poderlos solucionar ujú. de la mejor manera, pues yo pienso que eso es autoeficacia. Sí, bien, sí, señor, así es, corresponde a lo que hemos trabajado. Bien, obviamente pues allí están adscritos, ¿no? Todos los autos, autoconcepto, autoestima, ¿sí? Autopercepción. Bueno, bien. Eh, listo. Entonces, habíamos de pronto identificado cómo iniciar o cómo trabajar esa autoeficacia, ¿sí? No solo el tomar conciencia, el querer, ¿cierto? El tener la iniciativa, el establecer un plan, ¿sí? El saber hacer y el hacer, ¿m? Sino que debo pararme en mi presente, ¿sí? Que tuve, ¿cierto? Que tengo y que quiero tener. Identificar fácilmente cuál fue mi pasado, ¿sí? Qué estoy viviendo, cuál es mi presente, ¿sí? Y a dónde quiero llegar, ¿sí? Mi futuro. ¿Mm? Las personas
hay muchas personas y la mayoría, creería yo, que a veces nos paramos en el pasado, ¿sí? Nos quedamos ahí y vivimos con esos pensamientos. No hice, pude haber hecho, digamos que todo está enfocado en el pasado, ¿sí? Y eso de una u otra forma como que me ata, como que genera una barrera y no puedo de una u otra forma vivir mi presente, ¿sí? Porque me quedo allí. No resolví, peleo todo el tiempo con tal persona, no he podido, digamos que con cierta técnica, no avanzo, ¿sí? Quedo allí. ¿M? Entonces, necesitamos trabajar en esa persona, en ese cliente, en ese deportista, ¿sí? En el aquí y en el ahora, ¿sí? En el presente. Si es una persona que vive en el pasado, entonces imagínese, es un poquito más de trabajo, porque tiene que soltar ese pasado, ¿sí? Entonces debo hacer un contraste entre la percepción y la realidad, ¿sí? Para poder establecer las metas y los objetivos del aquí y el ahora. ¿No? Ustedes hicieron una línea de vida, una línea de tiempo, ¿sí? Me hablaron de su pasado, ¿sí? Todos estos aspectos obviamente que fueron positivos y negativos. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, muchos de esos aspectos todavía demarcan su presente, ¿sí? Y uno como que no suelta, como que es muy arraigado a este tipo de pronto de situaciones. ¿Sí? ¿Qué están viviendo pues hoy en día? Eso no lo evaluamos, ¿no? Sabemos que pues estamos en la universidad, bueno, obviamente se establecieron digamos que algunos aspectos para poder llegar a la universidad, ¿sí? Obviamente ustedes están cursando unas asignaturas, viven actualmente en ciertas dinámicas familiares, algunos están trabajando y esa es su realidad, ¿sí? Obviamente debo tener un control relacionado con esos pensamientos, ¿sí? Y eliminar aquellos que son irracionales, ¿cierto? Que generan barreras, ¿m? Y empezar a establecer un diálogo interno, ¿sí? Realista, claro, enfocado de una u otra forma a lo que quiero trabajar de mi presente al futuro, ¿sí? Obviamente que tenga unas consecuencias a futuro, ¿sí? Porque obviamente pues el futuro es intangible, no lo podemos de una u otra forma identificar. Todo depende de las acciones del aquí y el ahora. ¿Mm? Y obviamente podemos hablar de las atribuciones de éxito y de fracaso que el deportista asigna a los resultados obtenidos. ¿Mm? Cuando llegamos a ese futuro. Bueno, entonces el coach es el que puede facilitar a su cliente el desafío de esos retos, ¿no? De patrones de pensamiento, ¿m? Que a veces son limitantes. ¿M? Entonces, obviamente, debe erradicarlos, ¿sí? Una vez que se identifiquen, se va a establecer un proceso de sustitución, ¿m? Por unos nuevos pensamientos que van a ser más constructivos, que son productivos y altamente funcionales, ¿sí? Por ejemplo, el que yo les he puesto durante toda la sesión, bueno, no me persigné, listo, no hay problema, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo, listo, ya, solucioné, pero no me quedo todo el día, ay, no salí, ¿cierto? Con la bendición. ¿Mm? Y todo el mundo martillo, todo el día martillo esa idea, tanto así que en la noche pasó algo y se le atribuye, digamos, que ese significado. ¿Sí? Entonces hay que cambiarlos, moldearlos por unos que van a ser, ¿cierto?, más funcionales. ¿Mm? Bueno, el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? ¿Mm? Mm, ¿Ustedes les ha pasado que se hablan a veces, que hablan solos a veces, ¿sí? Eso te iba a decir, profe, como el comunicarme el yo con mi yo, el yo con yo, o sea, el yo autoevaluarme, el yo preguntarme, oiga, Julián, hermano, ¿será que esto sí va bien? ¿Será que este proyecto sí nos sirve? ¿Será que esto, autoevaluarme y todo eso? Exacto, ese es.
A eso nos referimos, a esa vocecita que nos habla ya no, será que no, el que nos pone en duda, el que, el que nos ayuda a identificar si hay peligro con esas decisiones, digamos que esa conciencia, ¿no? Que a veces nos habla, o que nosotros terminamos incluso verbalizándolo, ¿no? Expresándolo, ¿sí? Yo tengo, digamos que algunos aspectos de inatención, ¿no? Me cuesta a veces poner atención. Yo me pregunto, ay, ¿para dónde iba? Yo, sí, digamos que ese tipo de verbalizaciones. El diálogo interno, entonces, obviamente tiene que ser racional, ¿no? Tiene que ser, digamos que realista. Debo instaurarlo. A ver, yo digo que muchos de las situaciones que a veces para nosotros son complejas están basados en las dinámicas de la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Mm, no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, ¿sí? Por más de que utilicemos nuestros conceptos y nuestras o palabras así súper específicas, técnicas, ¿no? Desde que no identifiquemos todo el rol de la comunicación y una retroalimentación, nos va a ser complejo. Entonces, el control del diálogo interno, el establecimiento de metas y el entrenamiento en imágenes son algunas de las herramientas que se pueden utilizar, además de la información procedente de 4 fuentes de información de la autoeficacia. Entonces, primero, los logros de ejecución, ¿sí? Entonces, dentro de esas metas, pues yo tengo unos logros, ¿sí? Y obviamente cuando yo evalúo los resultados, voy identificando entonces qué logré y qué no logré. ¿Mm? Una información vicaria, ¿cierto? Acción-reacción. ¿Mm? Una persuasión. ¿Mm? Entonces, ¿qué tanto influyo yo, ¿cierto? Desde esa comunicación verbal, desde ese lenguaje verbal. ¿No? Y el control de los estados fisiológicos. Un tanto manejar la ansiedad, lo que llamamos los psicólogos. ¿Mm? El tener, digamos que un control bajo de estos aspectos fisiológicos, del nivel de activación, de las emociones, ¿sí? Eh, eh, va a generar descontrol, va a generar ansiedad. ¿Listo? Bueno, entonces quiero que nos demos un descansito, 10 minuticos, ¿sí? Que es que estas teorías son a veces muy largas, ¿sí? Y no quiero que tampoco se aburran allí, ¿listo? Son las 11:15, 11:15 a las 11:25, ¿les parece? Sí, profe, está bien. ¿Listo? No sé si Julián, voy a escribir en el chat. Ok, profe, Bueno, ok. listo. Sí, profe, no hay Leo. Dale. ¿Listo? 10 minuticos, descansamos, toman agua, liberan ahí, procesan un tanto la información y ya continuamos. ¿Listo?
¿Listo? ¿Cómo les fue? Bien. Bien, profe, listo. Bien, profe. Listo, vamos a continuar entonces con esta otra parte y ya terminamos. Entonces, ¿cuál es la teoría de la autoeficacia? Bueno, Atkinson y McClellan, ellos también, digamos que hablaron también de una u otra forma de la motivación, ¿sí? Enfocada pues en el logro. ¿Mm? Y nos dicen que no solo basta con tener éxito para percibirse como competente y como consecuencia pues satisfecho. ¿Mm? Esto es un tanto como a veces los que refutan las teorías de la motivación, ¿no? Y es que ellos también lo ven como algo bastante limitado. No es que, digamos, la motivación la motivación sea como un supuesto, ¿cierto? Que perdure en el tiempo, sino que pareciera que fuera muy cambiante, que depende muchísimo de los deseos, de las creencias de las personas, ¿sí? Específicamente. ¿Mm? Ocultar. Entonces, la autoestima o el autoconcepto no se deben confundir, ¿cierto? Con la autoeficacia. ¿Mm? Ya que para esta, pues el sujeto es un aprendiz activo con capacidad de transformación, desarrollo e iniciativa. Por eso yo utilizaba la palabra autogestión, ¿sí? Porque es algo como nuestro yo chiquito allá, ya haciendo, subiendo, bajando, ¿sí? Perfeccionando. Si es que tengo algo un tanto más activo, ¿cierto? Por eso acá dice un aprendiz activo, ¿sí? Y no se queda quieto, ¿sí? Dejando, ¿cierto? De los brazos cruzados, dejando que surjan allá estos pensamientos, dejando allá que la pereza nos gane, ¿cierto? Sino que es alguien, ¿cierto? Es un agente activo, ¿sí? Gestiona, ¿sí? Aprende, ¿sí? Va de una u otra forma transformando, ¿cierto? Nuestro pensamiento, nuestra personalidad incluso. Aunque pues los rasgos de la personalidad y la personalidad misma pues pareciera que fuera complejo a veces de cambiar, pero se puede, se puede. ¿Mm? Entonces, el concepto de la autoeficacia son aquellas percepciones, ¿cierto? O juicios personales y por lo tanto tienen un componente de mayor o menor subjetividad, ¿sí? Entonces allá ese yo pequeñito gestionando, ¿no? Todo depende de ese yo pequeñito. ¿Mm? Como les decía, si soy una persona que es un tanto pasiva, pues imagínense esos, de dónde surgen de pronto esos pensamientos y que fácilmente se vuelven tan poderosos de nosotros que generan miedos, traumas, ¿sí? Que nos dejan esas barreras. ¿Mm? Si tengo algo o ese yo pequeñito que gestiona, que es muy activo, que es proactivo, que, como denominamos allí las personas que se mueven, ¿no? Pues obviamente ese componente de subjetividad va a ser muy arraigado, ¿sí? No se refieren a los recursos y habilidades que el deportista posee, sino a lo que el deportista cree que puede conseguir con esas habilidades. De una u otra forma, gestiona, ¿cierto? Coge de aquí, trabaja allá, transforma, ¿cierto? Específicamente. ¿Mm? Obviamente nosotros tenemos unas habilidades pues allí bastante instauradas, pero si no sirven, ¿sí? Si no son potencializadas, ¿sí? Si pareciera que solo como de palabra existieran, ¿m? Entonces obviamente tengo que gestionarlas. ¿M? Medida de la autoeficacia. Las creencias de autoeficacia son el resultado de un proceso complejo de autopersuasión. No es fácil crear ese yo pequeñito que está allí trabajando. ¿Mm? Todo depende del procesamiento cognitivo, de la información procedente de esas experiencias de éxito o de las que yo domino, ¿sí? De esa información vicaria, ¿sí? Digamos que estímulo, respuesta, acción, reacción, ¿cierto? De la persuasión verbal, ese diálogo interno, y de mi control fisiológico.
¿sí? Entonces, miren que pareciera que tuviera que ver con esas esferas psicológicas, sociales, ¿cierto? E incluso fisiológicas, ¿cierto? O biológicas. ¿Mm? ¿Qué necesito? Ah, ¿saco? No, no está acá. ¿Mm? Bueno, entonces, miren que pareciera algo que les he dicho también durante las sesiones y es generar equilibrio, esa homeostasis entre las diferentes áreas que nos caracterizan a cada uno de nosotros. ¿Mm? Existe una metodología llamada microanálisis para poder realizar esas mediciones de las expectativas de autoeficacia a través de pensamientos autorreferentes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Autopercepción en el área que queramos explorar. Albert Bandura dice que hay que establecer una magnitud o nivel, ¿cierto? Fuerza y la generalidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros establecemos logros, cuando nosotros establecemos unas metas y unos objetivos, estos deben ser medibles, ¿sí? Quiere decir que de una u otra forma, si yo los plasmo en una curva, ¿cierto? Digamos que en un diagrama, ¿sí? Debe haber un aumento, es decir, una evolución. ¿Mm? Pero si yo veo picos así, ¿cierto? En esa lectura de esos diagramas, pues no hay un establecimiento, no hay, digamos que una regularidad, ¿sí? Y obviamente lo que yo estoy planteando, ¿sí? No tiene unos objetivos o positivos, ¿sí? Sino que son irregulares. ¿Sí? Entonces tengo que restablecer ese plan de acción, ¿sí? Ese proceso de coaching. Yo creo que esto lo han visto también, digamos que de una u otra forma, en sus planes de entrenamiento, en sus planes, digamos que de una u otra forma en el cual desean ver resultados. ¿Mm? Es algo así. Se pueden diseñar escalas que representen tareas graduadas por niveles de dificultad o de complejidad, donde los deportistas señalen las tareas que crean que son capaces de ejecutar. Todo depende de qué quiero fortalecer, ¿sí? Quiero fortalecer la percepción con respecto a cierta jugada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establezco yo ese plan de acción, ¿sí? Para que esa jugada que genera miedo, que genera, pues digamos que ansiedad, ¿sí? O que genera un tanto como ese trauma, y cómo involucro yo las diferentes áreas que están allí, ¿no? Lo psicológico, lo social, ¿cierto? Ese referente social y obviamente lo fisiológico, ¿sí? Esta dimensión que hace referencia a los grupos de ejecución esperados por el deportista o también el número de tareas que cree que puede realizar para poder conseguir el objetivo, que se denomina magnitud o nivel. ¿Mm? Entonces hay unas tareas pequeñitas, ¿sí? De un nivel de complejidad simple. Luego voy a establecer unas tareas, luego de trabajar en ellas y tener unos excelentes resultados, ¿sí? Voy a proponer unas que van a subir de nivel o de complejidad, ¿sí? Y luego voy a llegar a esas grandes, ¿sí? Que de pronto pues inicialmente no son tan tangibles, ¿cierto? No son tan alcanzables y obviamente las puedo trabajar en esos niveles de complejidad. ¿No? Bueno, ¿qué procesos activan las creencias de autoeficacia? Unos procesos que nosotros llamamos cognitivos. Aquí de pronto hace relevancia un tanto a lo que yo les denominaba como debemos hacer conciencia de cuáles son mis debilidades para poder de una u otra forma trabajar sobre ellas. ¿Mm? Sobre esos pensamientos, sobre esas barreras, ¿cierto? Y esos miedos. Entonces, las personas con altas creencias de autoeficacia, al visualizar los escenarios de forma positiva, promueven el desarrollo de más actividades. ¿Mm? Y demás conductas y competencias que obviamente esto van a incrementar, ¿cierto? En un grado de productividad a nivel laboral y personal. ¿Mm? Entonces, todo depende de cómo nosotros establecemos esa base fundamental.
¿sí? Como coach, como entrenadores. Esto también sirve para, obviamente, para sus planes de entrenamiento. ¿Mm? Por otro lado, tenemos esos procesos motivacionales. ¿Mm? A veces nosotros fijamos unas metas y unos objetivos basados en esa motivación, ¿sí? Sin embargo, lo que yo les decía, pareciera que esa motivación a veces fuera como muy flexible, ¿no? Que cambiara. ¿Mm? Entonces, estos afectan tanto al establecimiento de metas como a la hora de iniciar acción. ¿Mm? Y de persistir en ellas hasta la consecución del objetivo, ¿sí? Por eso a veces son como muy, a veces como que se nos escapan, como que cambian muchísimo, ¿no? Obviamente, porque la motivación está ligada, ¿cierto?, a la emoción. ¿No? Y nuestras emociones, como seres humanos, son muy cambiantes. ¿No? Dependen del ambiente, dependen de la personalidad, ¿sí? Dependen incluso de la actividad que estemos realizando. Entonces, por eso preferimos trabajar desde la autoeficacia. Trabajo en mí mismo. Entonces, cuanto más fuerte sea la autoeficacia, ¿cierto? Más retadores serán los objetivos que marquen a las personas y mayor el compromiso para poderlos alcanzar. ¿Sí? Esto creo que ya lo habíamos mencionado. Bueno, acá tenemos pues obviamente las creencias, ¿cierto? Y obviamente vamos a empezar a generar aquellas que van a contribuir en unos buenos resultados y obviamente voy a identificar. Yo decía de pronto que las creencias no son pues buenas y malas, sino solo creencias. Unas van a desencadenar pues unos resultados positivos, ¿sí? Si son coherentes, eh, si son coherentes y son pues acordes, ¿no? A nuestro pensamiento racional. ¿No? Sin embargo, hay otras que obviamente, como les decía, van a marcar un tanto a veces nuestro componente y nuestros pensamientos negativos. ¿No? Bueno, el nivel percibido influye en gran parte sobre los tipos de actividades, así como también en pues el ambiente y los entornos que escogen las personas. ¿No? Ah, y esto está en otro idioma. Ajá. Bueno, listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Difícil, fácil, complejo. Bien, profe, yo he entendido bien. Bien, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, mejor con ese respiro que hayan tenido desde allí. Bueno, voy a explicarles un poco cuál es la dinámica de las sesiones siguientes. Vamos, esta es la semana 3. Esta semana van a tener como tarea ver una película. ¿Sí? Esa película se llama La leyenda de Bagger Vance. ¿Listo? Yo la tengo por aquí guardada en el Drive, entonces les voy a compartir el enlace por si no la logran conseguir. ¿Listo? Se los voy a compartir ahí en el Moodle. Eh, Vamos a hacer un mapa mental con todos estos conceptos que hemos visto. ¿Listo? La autoeficacia y los que vamos a ver más adelante. Eh, Creo que vamos a ver los actores del proceso de coaching y el coach, creo, ¿cierto? Eso será lo que veamos hoy, ¿no? Van a sacar algunos conceptos, lo que vimos hoy, lo que entendieron, ¿cierto? Para poder empezar a proponer su mapa mental. Eh, Van a ver la película y de allí también van a sacar otros conceptos muy generales, no tan específicos de la película, sino del proceso de coaching. Necesito que se enfoquen en el proceso de coaching. ¿Mm? Obviamente, pues allí hay una historia de amor, hay una historia, digamos que muy particular, pero necesito que trabajen en el proceso de coaching. ¿Listo? Entonces van a agregar lo que vimos hoy, digamos que
el componente de la película y me van a mostrar un avance. ¿Listo? La siguiente sesión, para la siguiente sesión, ¿listo? Y obviamente nos faltarían 2 temas más que van en ese mapa mental, ¿listo? Entonces, el mapa mental es para que ustedes lo vayan realizando durante la semana 3, la 4 y la 5, ¿listo? Si quieren pueden trabajar desde Miro. Miro es una plataforma que te deja trabajar, digamos que acorde a los, como a los días en los que los trabajes, ¿sí? Como un drive, mejor dicho. O sea, no es algo rígido en el cual ya tengas que guardar y quedó así hecho, sino que te deja moldear, pues, digamos que en referencia a los días que trabajes, puede ser. No, bueno, Canva también es igual. Tú vas trabajando y vas guardando cada uno de los cambios. Si lo quieren trabajar desde el Drive, aunque no sé qué aplicación de Google tenga esta forma de mapa mental, no sé. Entonces miren de pronto algo que los deje ir avanzando, ir colocando y me puedan compartir la siguiente semana. ¿Listo? Ese es el compromiso. No van a hacer la entrega la siguiente semana, sino que me van a mostrar el avance. ¿Listo? Bueno, la entrega final de ese mapa mental sería para de la semana 5 a la 6, ¿cierto? Porque pues la semana 6 ya es el parcial. ¿Listo? Y ahí van a tener un porcentaje de calificación de su componente práctico. ¿Sí quedó claro? ¿O me enredé mucho? No, está bien. Profe, una pregunta, Y pero por ahí digamos, está bien. semana 4 y la semana 5, digamos que no va a haber más actividades, sino simplemente completar el mapa mental y ya. Exacto. Ajá. Sí, señor. O sea, lo Bueno, que vayamos viendo en las clases se complementan en mapa mental. Exacto. ¿Sí? Entonces ustedes no, hoy vimos autoeficacia, ustedes se imaginaron allá la persona y su yo pequeñito, entonces ponen esa imagen y ustedes dicen, no, miren, es tal y tal, y estas son las características, ta, 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 ta. Ya, ese fue su resumen del día de hoy, ¿sí? Con esos conceptos. No identifiqué, pues digamos que al lado a través de la película, el proceso de coaching, que es así, 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 ya, salieron de eso, ¿sí? Y dentro de 8 días entonces vamos mirando cómo les quedó, ¿cierto? Desde qué plataforma lo están trabajando y ya, digamos, y esa es la muestra de que ustedes han ido avanzando en su actividad. ¿Listo? vale, profe. Bien. Sí, señora. Ah, listo. Muy pilos ustedes, Dios mío. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita para dar esa etapa práctica? Vamos a ver qué tan eficaces son ustedes, son autoeficaces. Vamos a ir a esta página y vamos a completar este test. ¿Listo? A ver cómo les va con esos resultados. Espérame, entonces, profe, prendo el compu porque es que en mi computador no hay micrófono. Entonces me conecto, pero no puedo hablar, estoy desde el celular. Ah, bueno, listo, no te preocupes. ¿Lo llenamos ahí, profe, o cómo es la dinámica? Sí, lo vas diligenciando y ahorita me comparten qué resultados les dio. Listo, profe.
Profe, ¿es ese test que tiene 10 preguntitas? Sí, sí, señor. Así es. Ah, bueno. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue tu resultado? Mi resultado en números no salió, pero me salió, tu nivel de autoeficacia es muy alto, eres una persona con alta autoestima y que crees sinceramente que puedes lograr cualquier cosa que te proponga. Tomas el control de tu vida en vez de creer que hay un destino escrito para ella, sobre el cual no puedes hacer nada para cambiarlo. Esto te da un gran poder y te pone al mando de tu vida, sin restricciones. Eso es sí, Eso sí, existe un requerimiento para aprovechar el máximo potencial de la autoeficacia, desarrollar al máximo tus pasiones de la vida. Ah, bien, súper. Un resultado bastante positivo. Profe, a La mí me verdad, arrojó, me dice, mira, tu nivel de autoestima es muy alto, eres una persona con alta autoestima y crees sinceramente que puedes lograr cualquier cosa cuando te lo propones. Ajá. Toma el control de tu vida en vez de creer que hay un destino escrito para ella, sobre el cual no puedes hacer nada para cambiarlo. Esto te da gran poder y te pone al mando de tu vida sin restricción. Eso sí, existe un requerimiento para aprovechar el máximo potencial de la autoeficacia, Ujú. desarrollar al máximo tus pasiones de vida. Ah, eso, bien. Nos faltó Julián, pero bueno, creo que se desconectó. Eso no quiere decir que obviamente todos seamos iguales, no. Estamos dentro de la media poblacional. A mí también me salió el mismo resultado, entonces obviamente tenemos las habilidades que podemos potencializar. ¿Listo? Esto, digamos que obviamente pues no es el test así con el super Hola, baremo. profe. Hola Qué pena, Julián, qué ¿cómo pena. te fue? Se me descolgó, se me apagó aquí la llamada. Profe, similar, dice que una persona muy eficaz. Ok, Es una persona muy eficaz, pero entonces salió prácticamente el mismo resultado o de sí, lo que leía el compañero. sí, eso les estaba diciendo. Que eso no quiere decir que no, todos igual sin las particularidades, sino que obviamente estos test generan mucho la globalidad, ¿sí? Entonces, nos dice que estamos bien, ¿sí? Con relación a nuestra autoeficacia. Si hubiera salido un tanto negativo o unos puntos bajos que en los cuales pues tendríamos que poner la lupa, bueno, entonces una persona, ¿cierto? Que ya tendría, digamos que de base alguna dificultad. ¿Mm? Pero entonces no, digamos que los resultados fueron positivos, son conscientes, gestionan de una u otra forma sus habilidades, ¿sí? O digamos que esa autopercepción. Eso es lo importante, ¿listo? Y obviamente pues ese era el resultado que quería escuchar. Bien, bueno, ¿cómo se sintieron de pronto con la temática de hoy? ¿Coherente, no coherente? Relacionada entonces con sus aspectos laborales, con su perfil ocupacional, ¿sí? Bueno, ¿qué piensan? Tómenle pantallazo a su respuesta y la suben ahí en un espacio que les voy a dejar en el Moodle, ¿listo? Como evidencia de pronto de la sesión de hoy. ¿Listo? Bueno, y ahora sí recibo sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes con respecto a a la sesión de hoy. pues, profe, la dinámica estuvo bien, los conceptos estuvieron claros y son como conceptos que uno puede desempeñar en la vida de uno más adelante. Digo desempeñar porque la verdad ahorita no estoy trabajando con nada al círculo de lo que estoy estudiando, pero más adelante me pueden servir. Ujú. Todo el tiempo te pueden servir, exacto.
y obviamente pues eso va a regir en tu desempeño académico, ¿sí? No solo digamos que lo veamos, obviamente pues lo vemos por por la naturaleza de nuestra asignatura desde lo deportivo, pero sí que ustedes lo gestionen a nivel personal. ¿No? Y eso va a generar impacto también en las otras áreas de su vida. ¿Sí? Eso también es bastante interesante, que ustedes lo vayan aplicando a sí mismos. Sean ahí los conejillos de Indias que llamamos. Bien, José, gracias. Profe, en el concepto mío, pues no estuve gran parte de la sesión, Sí, ok. pero pues sin embargo me toca verla ahorita para poder hacer el mapa mental. Pero digamos que el tema de la autoeficacia sí, pues me movió mucho porque pues es algo que día a día se ve y que pues no solamente es de uno, sino también para los demás, ¿sí? Se ve reflejado primero en uno y uno lo transmite hacia los demás. Entonces digamos Ujú. que eso es bueno, es muy bueno. Y pues el tema de la motivación, que es lo que estoy estudiando ahorita, entonces Sí, eso también está ahí como implícito, pero bien. exacto. Sí, señor, así es. Sí, ahí hicimos un toquecito de lo que sería la motivación, ¿no? Y cómo es tan, a veces tan complejo, y por eso digamos que se refuta bastante estas teorías, ¿no? Listo. Bueno, y Julián, ¿qué piensa? ¿Se fue? Formación metodológica. Profe, ya qué pena es que estaba haciendo otra vez el test porque no le había dado pantallazo, entonces me tocó Ah, repetirlo. entonces estás desde el celular, listo. Bueno, no te preocupes. Sí, ténganlo ahí guardado porque pues eso sirve de evidencia. Siempre dejen cosas así, ¿no? Con evidencia. En algún momento se les van a pedir, se les van a solicitar. Bueno, sí, la idea era como, no sé, recibir una retroalimentación, si tienes dudas, si quieres complementar algo con respecto a a la temática. Voy a dejarles el enlace de la película en el material complementario, ¿listo? Y en la actividad para esta semana, entonces, la idea es que suban el pantallazo eh, del test. Eso sería entonces. Listo, profe. Y profe, ¿hoy mismo subes la clase o te demoras Sí, algunos días? sí, me demoro descargando esto, subiendo, lo que me demoré descargando y subiéndolo al canal de YouTube y ya puedo subir entonces el enlace y queda todo guardado. Sin Ah, embargo, puedo ir adelantando y dejarles el espacio de la tarea publicado, con eso ustedes salen de eso de una vez. Profe, listo, qué profe. pena, profe, es que no la escucho muy bien, no sé, de repente se le bajó el volumen, no. Ya ¿Sí? le subí ¿Ahí me aquí todo el escuchan? volumen a todo, pero no la escucho bien, no, no sé por qué. ¿Ahí, ahí me escuchan mejor? No sé qué pasó. ¿Todos o solo Juliana? No, no sé si de pronto los otros compañeros, no sé. ¿O sí? No sé, es que este computador No, es la muy... verdad sí escuchamos bien, compañero. O soy Julián, yo si me lo hacen saber. Julián, ¿estás del celular? De pronto no lo tienes con Porque es que altavoz. Si Julián está en el celular, de pronto fue que lo llamaron y se le bajó el volumen. Entonces Ah, sí. en la parte de arriba, en la superior derecha, hay un micrófono y uno lo pone en altavoz otra vez y ahí vuelve y suena duro. Ah, sí, sí, me va a entrar una llamada, entonces ya voy a mirar a ver. Listo. Entonces,
Bueno, nos faltaría escuchar qué piensa A Julián ver, con respecto si alguien a la habla para temática, si tiene alguna... probar. ¿Ya me escuchas mejor? ¿O no? Nada. Listo, profe, ahora sí ya los escucho bien. Bien, profe, pues, sí, ya. Pues nada, profe, pues nada, en cuanto a la temática, perfecto, o sea, pues me parece que los conceptos, a pesar de que algunos conceptos son un poco más pues, difíciles, se han, se han explicado de una forma, pues, comprendible, y pues como que se busca esa forma de uno poder entender bien el término. Entonces, digamos que pues los conceptos hasta el momento han sido claros, la clase hasta el momento pues me ha parecido súper bien. Las actividades que hemos hecho también lo han puesto a uno a reflexionar mucho en cuanto a persona, en cuanto a si estoy haciendo bien las cosas o no, todos los temas que hemos tocado hasta el momento, por lo menos los del día de hoy. O sea, a pesar de que digamos Ujú. que uno ya, o por lo menos hablo por mí, que ya estoy metido como en el ámbito del trabajo como tal de cultura física y demás, pues Sí. entonces en el medio, es la palabra que está buscando. Entonces pues se siente uno como a reflexionar, se siente uno un poco y bueno, si estaré haciendo bien las cosas, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto me falta aquí? Entonces eso es lo que pues me ha gustado más de la clase y pues obviamente que lo ayuda a ser un poco más profesional cada día. Ujú. Y a corregir, ¿no? A veces aspectos de nuestra personalidad, ¿no? Incluso de nuestro diario vivir, que afectan bastante en nuestra toma de decisiones, incluso en los demás, ¿sí? Y eso es bastante valioso, el que ustedes puedan hacer ese tipo de pronto de corrección, ¿sí? En sus actitudes, en su comportamiento y obviamente pues va a generar unos cambios en su emocionalidad y esa es la idea, que ustedes vayan gestionando su inteligencia emocional, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que también vamos a trabajar aquí en la asignatura, ¿sí? Por eso me parece interesante que ustedes trabajen desde estos postulados en sí mismos, ¿sí? Porque a veces cuando ni siquiera lo entendemos sobre nosotros, imagínense cómo se lo solicitamos o se lo pedimos a otro. ¿M? Y eso es curioso cuando ¿qué? Eh, cuando somos profesionales en este tipo de aspectos, ¿no? A veces ni siquiera nosotros somos gestores de nuestra salud física en nosotros mismos y sí se lo solicitamos a otros, ¿no? Dentro de nuestro quehacer. Lo mismo pasa desde la psicología. Si yo no tengo claro de pronto algunos aspectos psicológicos en mí, ¿sí? ¿Cómo los puedo entender en el otro? ¿Sí? Y es un tanto lo que nos dice la empatía, ¿no? Lo que denominamos empatía. ¿M? Bueno, listo chicos, entonces yo estoy trabajando sobre la actualización del Moodle, las actividades que tendríamos entonces pendientes, ¿sí? La idea es que ustedes ya vayan estructurando su mapa mental, lo vayan visualizando, planeando y obviamente sobre la clase de hoy y sobre la película ya empiecen a crearlo. Bueno, eso sería entonces por esta sesión. No sé si tengan preguntas, inquietudes. Semana 3, ¿no? Súper claro, como el agua. No, profe, no por el momento. Listo. Bien. Entonces, les recomiendo ahí que le tomen el pantallazo al test y lo suban. ¿Listo? Bueno, juiciosos, que vayan y Sí, profe, almuercen, ya se hizo. aprovechen este tiempo de trabajo autónomo y listo. Nos vemos la siguiente sesión. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien. Bueno, Ok, profe, no profe, me gracias. enviaste nunca nada en WhatsApp de esto. Dime. No me enviaste lo que me habías dicho en WhatsApp el viernes pasado. No importa. Ah, tengo pendiente enviarte es que no sabía si enviarte todo el qué, el proyecto, pero no voy a copiar y pegar la parte que te dije. Sí, más Pues bien. si quieres deja así, profe, y más bien el viernes miramos y yo mientras tanto adelanto la justificación y eso.
Ah, bueno, para que no te cargues de tareas. Sí, profe. Listo, listo, sí, 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 no hay lío, no hay problema. Bueno, Pero sí gracias, estoy profe. acá con mis tareas pendientes y sí estaba acá. Vale. Chao, profe, gracias. Bueno, Andrés, juicioso. Chao. Hasta luego, profe, chao, Chao, gracias. José, ¿estás bien?